Los integrantes de la Barra de Peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil, les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Análisis Jurídico y Práctica de la Prueba Pericial en el Procedimiento Oral. Soy la licenciada Cruz Martínez González, encargada del área educativa y formación. Demos inicio a nuestra ponencia titulada La importancia de la prueba pericial en materia laboral. Nuestro ponente es abogado, notario y actuario egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es abogado litigante desde el año 1986 al 2012, asesor jurídico del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla de 1989 al 2011, asesor para la constitución de los siguientes sindicatos: Sindicato del Hospital para el Niño Poblano en 2004, Sindicato de Trabajadores del CONALEP del Estado de Puebla del 2008 al 2009, Sindicato de Trabajadores del CONALEP del Estado de Tlaxcala de 2008 a 2018, Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla de 2011 a 2015, miembro de la Comisión Jurídica del Movimiento Democrático Magisterial en el Estado de Puebla de 2008 a 2018, presidente de la Cooperativa de Consumo Unidos Ganaremos, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, de 2005 a 2015, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Oro Verde Bambú, promotor para la construcción de una cooperativa de salud y vida digna para los trabajadores activos y jubilados, asesor del Frente Obrero con fines comunes, presidente de la cooperativa Frente Ciudadano con fines comunes, presidente del Movimiento Ciudadano Regional por la Defensa de los Derechos Humanos de 1992 al 2000, apoderado legal de diversos trabajadores de 1988 a 2012, despedidos en la UAP del gobierno del Estado de Puebla. Pues bueno, es un gran currículo el del licenciado Cuellar y le damos la bienvenida. Bienvenido, maestro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Barra de Peritos del Estado de Puebla y en particular a su comité organizador por la invitación y por el trabajo colectivo que hace posible este ciclo de conferencias, análisis jurídico y práctica de la prueba pericial en el procedimiento oral. El agradecimiento es porque esta iniciativa, pues la impulsan ustedes de manera gratuita y a través de estas herramientas como son el Zoom. Reconozco el esfuerzo de quienes coordinan la agenda, convocan a las y los ponentes y sostienen la logística técnica de este espacio para que llegue a personas, a peritas, a peritos, a abogadas y abogados, a estudiantes, a trabajadoras y a trabajadores, así como a servidoras y servidores públicos. Este tipo de iniciativas fortalecen la formación continua y sobre todo ayudan a que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho ejercible. Hace poco una persona perita me dijo algo sencillo. Cuando un dictamen se entiende, la justicia camina. En un asunto, una cuantificación clara permite que una madre recuperara descuentos que el patrón no veía en nómina. No fue magia, fue método. Dicho esto, el tema que compartiremos hoy es la importancia de la prueba pericial en materia laboral. ¿Por qué este tema es tan relevante? Porque en los conflictos de trabajo existe una desigualdad estructural. Con frecuencia, quien emplea concentra documentos, controles, registros y sistemas, mientras que las trabajadoras y los trabajadores viven los hechos, pero no siempre tienen acceso a los medios para acreditarlos. En ese contexto, la prueba pericial cumple una función esencial: convertir hechos laborales en evidencia técnica, comprensible y valorable en el procedimiento oral. Un trabajador de almacén recordaba cada turno, cada salida tarde. La empresa decía, no hay registros. La diferencia la hizo una pericial en informática. Los mensajes de quédate a cerrar y los reportes nocturnos mostraron la subordinación y la jornada real.
En los próximos minutos voy a proponer una ruta clara y práctica en 4 momentos. ¿Cuándo conviene ofrecer una pericial laboral y cuándo no? ¿Cuándo se construye correctamente materia, objetos de estudio y especialmente el cuestionario? 3. ¿Cómo se desahoga en audiencia? El control de calidad del dictamen, las aclaraciones y las preguntas clave. 4. ¿Cómo se objeta? Un dictamen deficiente en cuanto a metodología, trazabilidad de datos e inconsistencias técnico-jurídicas. Mi intención es que salgamos de aquí con herramientas para una defensa que ponga al centro el trabajo digno, la igualdad sustantiva y el acceso real a la justicia, y que además sirva para negociar con seriedad cuando el caso lo permita, sin renunciar a derechos. Gracias nuevamente a la Barra de Peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil, por abrir este espacio y les digo desde el inicio con toda claridad, en un juicio laboral y también en conciliación, muchas veces no gana quien tiene la razón, gana quien logra probarla mejor. Y la prueba pericial sirve justo para eso, convertir la vida real del trabajo en evidencia técnica que una autoridad pueda valorar. La persona trabajadora tenía coraje, pero el tribunal necesitaba datos. Con pericial contable, con los depósitos y los recibos, se convirtieron en una tabla por periodos. Ahí cambió todo. Ya no era me deben, era aquí está y cuánto. Al terminar esta charla, quiero que cada persona aquí se lleve 3 cosas en la cabeza y en su libreta. Uno, ¿cuándo conviene una pericial y cuándo no? Dos, ¿cómo se arma una pericial que sí sea admitida y que sí sirva? Y 3, ¿cómo usar esa pericial para negociar sin miedo y sin renunciar a la dignidad? Si esto lo hacemos bien, la pericial se vuelve una herramienta para la igualdad sustantiva, porque reduce la desigualdad entre quien tiene el control de documentos, sistemas y nóminas y quien vive el trabajo todos los días. Voy a ponerlo en una frase muy, muy sencilla. La pericial es el puente entre lo que pasó y lo que se puede demostrar. En el mundo del trabajo pasan cosas todos los días, jornadas largas, salarios incompletos, renuncias milagrosas, mensajes por teléfono que presionan, accidentes, afectaciones a la salud, acoso, cambios de puesto, descuentos que nadie explica. Pero el tribunal y también el centro de conciliación no decide con corajes ni con rumores, decide con pruebas. En muchos expedientes aparece una renuncia milagrosa después del despido. La ruta que propongo hoy sirve justo para eso, detectar cuándo la pericial es indispensable y cómo construirla para que no la tumben. Entonces, ¿qué hace la pericial? Hace algo muy concreto. Toma un hecho y lo traduce en un lenguaje técnico. Si el problema es dinero, entra la pericial contable. Si el problema es un documento dudoso, entra la grafoscopía y la documentoscopía. Si el problema es evidencia digital, entra informática forense y telecomunicaciones. Si el problema son audios, entra audio, voz y fonética forense. Si el problema es salud o daño, entra la pericial médica y medicina del trabajo. Si el problema es daño psicosocial, puede entrar psicología o psiquiatría del trabajo. Y no lo olvidemos, detrás de cada pericial hay una historia de desigualdad. Por eso, usarla bien también es una forma de defender lo común, el derecho al trabajo digno y a la seguridad social. Ahora voy a darles un método más útil para no perdernos. Es un método simple, pero poderoso. Primero, es importante que podamos clasificar el tema de los hechos, preguntarnos qué ocurrió, cuándo, dónde, quién lo ordenó
y cómo afectó el salario, la jornada, la estabilidad, la salud o la seguridad social. Segundo problema es el problema jurídico. ¿Qué se está discutiendo realmente? Por ejemplo, ¿hubo una relación laboral? ¿Hubo despido? ¿Se pagó completo? ¿Se falsificó una renuncia? ¿Es riesgo de trabajo? ¿Hubo hostigamiento? ¿Hubo violencia de carácter laboral? Tercero, las normas. Las normas es muy importante. Aquí no se improvisa. Se ubica el sustento en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y, si es aplicable, en las leyes de seguridad social y en los criterios jurisprudenciales. Cuarto, el tema de los principios. ¿Qué principios cruzan este caso? Dignidad humana, igualdad sustantiva, el tema de la no discriminación, el acceso afectivo a la justicia y, en lo laboral, la protección del trabajo como un hecho social. Y en esto se resume en una regla de oro para el litigio: hecho más prueba más fundamento es igual a una conclusión. Y conclusión es igual a una petición. Lo repito: hecho más prueba más fundamento nos va a llevar a una conclusión. Una trabajadora tenía razón, pero su pericial no traía cuestionario y eso la debilita en su asunto. En un segundo intento, con un cuestionario técnico y anexos ordenados, el dictamen sí entra y el patrón prefirió conciliar. A veces el detalle salva al derecho. Ahora sí, lo indispensable de la Ley Federal del Trabajo para la pericial, dicho en lenguaje claro. Primero, la pericial procede cuando se requieren conocimientos técnicos o científicos para entender el punto controvertido. No es para todo, es para lo que necesita ciencia, técnica o experiencia especializada. Segundo, la persona perita debe acreditar conocimientos. Si la profesión está reglamentada, debe acreditarse conforme a la normatividad aplicable. Esto protege a ambas partes, evita peritos improvisados y dictámenes sin metodología. Tercero, y esto es crucial, si no se presenta un cuestionario, la pericial no va a caminar. El cuestionario es la columna vertebral. Sin cuestionario, el ofrecimiento queda débil o incluso no se admite. Esto es muy importante. Sin cuestionario no hay una pericial útil. Cuando alguien llega y lleva respuestas claras en un conflicto de carácter laboral, de qué probar, con qué pericial y con qué preguntas, totalmente en la audiencia cambia. Ya no es una improvisación, es un control del asunto, es un control para poder negociar. Cuarto, en el desahogo, la persona perita protesta, rinde su dictamen y las partes podemos formular preguntas, pedir aclaraciones y señalar deficiencias. El quinto punto: existe responsabilidad si alguien rinde un dictamen notoriamente falso y tendencioso. Eso también importa. La pericial tiene seriedad jurídica. Y ahora, una pieza estratégica que fortalece la igualdad sustantiva. En materia laboral, hay reglas de carga de la prueba que obligan a la parte patronal a exhibir documentos que debe conservar, como nóminas, contratos, listas, controles. Y si no los exhibe, puede operar una presunción favorable para la parte trabajadora respecto de hechos que debían acreditarse en esos documentos. Dicho en sencillo, si quien emplea tiene la obligación y la facilidad de guardar documentos y aún así no los presenta, el sistema no puede premiar esa omisión. Por eso la carga y las presunciones son parte de la justicia laboral. Un patrón
negó la relación laboral y perdió listas y controles. La carga probatoria y una pericial bien planteada hicieron visible lo esencial: la existencia de la subordinación y el pago, y la desigualdad se combatió con método y con organización. Desde mi muy particular punto de vista, ¿cómo se podría armar una prueba pericial? Aquí hay que definir el punto controvertido en una línea. No escribir un tipo de novela. Hay una línea, dice. Determinar las diferencias salariales y cuantificar prestaciones. Determinar la autenticidad de la firma de una renuncia o de un recibo. Verificar la fecha, integridad y origen de mensajes y archivos digitales. Por ejemplo, en un mensaje a sus clientes, una mañana le mandan un mensajito y le dice: mañana ya no vengas. Son las 10:40 de la mañana. Parece un mensaje informal, pero es un hecho laboral. La pericial en informática puede acreditar integridad, fecha y contexto. Eso va a convertir este mensaje en una evidencia. Determinar compatibilidad, por ejemplo, en materia de lesiones, entre la lesión y el riesgo de trabajo. Si no saben o no sabemos decir el punto controvertido en una línea, todavía no estamos listos para la pericial. Lo que pasó es el río, la sentencia está del otro lado, la pericial es el puente. Sin puente nos quedamos solamente señalando el río, con puente cruzamos con todo y evidencia. Es importante elegir el tipo de pericial correcto. No es lo mismo la pericial contable que la pericial informática. No es lo mismo la pericial médica que la grafoscopía. Tenemos que elegir una pregunta: ¿qué especialidad necesitamos para probar un tema con seriedad? Por ejemplo, nómina decía una cosa, depósitos decía otra. Con la pericial contable se concilia y se revela el salario real. Ahí nacen las diferencias entre aguinaldo, vacaciones, horas extras. Otro ejemplo, el contrato con hojas que no envejecen. Hay contratos muy nuevos con una antigüedad de muchos años. Ahí tenemos que convocar un perito en documentoscopía para que ayude a detectar la sustitución, las enmendaduras y el armado posterior. No solamente se presenta en los contratos, sino también en las renuncias. Hoy, con los celulares, con la tecnología, con estas herramientas de comunicación, una nota de voz con amenazas o con instrucciones, el audio y la voz sirven para dar continuidad y saber cuándo procede e identificar al hablante. Otro tema que ha sido una constante para muchas y muchos trabajadores: la exposición constante y los síntomas compatibles. En los 90 y a principios del 2000 tuvimos la oportunidad de apoyar a un número importante de trabajadoras y trabajadores de la industria automotriz. Salían con problemas de la columna, salían con problemas de auditivos, con problemas gastrointestinales, con problemas de los pulmones. Bueno, pues ahí tuvimos que convocar a peritos en medicina del trabajo para que integrara su historia ocupacional y para que explicara claramente el nexo causal de la enfermedad o del estado presente del trabajador con la relación causa-efecto que tenía en el lugar en donde habían prestado sus servicios. También es muy importante el hecho de la violencia que se está presentando en muchos centros de trabajo, el estrés laboral, pues llevar una bitácora, buscar los mensajes, encontrar testigos y encontrar una evaluación de un método. La psicología del trabajo no cree correlación a los hechos, la duración y el impacto. Recientemente, una trabajadora del hospital
del Niño Poblano me llega a ver y me dice, ¿sabe qué? Hay un ambiente muy pesado en el hospital, yo ya no me siento bien, tengo más de 20 años laborando, me están hostigando permanentemente mis jefes, mis compañeros, y entonces tuvimos que acudir a una perito en relaciones laborales para que empiece a plantear cuál es la situación que está viviendo la enfermera en este momento en el Hospital del Niño Poblano. Antes de ofrecer la pericial, pues tenemos que estructurarla. Un ofrecimiento sólido dice cuál es la materia de la pericial que tenemos que ofertar, con qué hechos de la demanda se va a tener que relacionar esta prueba pericial, el cuestionario con preguntas técnicas. Esto es muy, muy importante. Los documentos y los objetos de estudio, recibos, estados de cuenta, correos, audio, expedientes médicos, etcétera. Mientras más le abonemos al perito, todos los elementos de prueba que tengamos con relación al asunto que hayamos presentado ante la autoridad competente, pues eso le va a facilitar al perito, junto con su experiencia y todo lo que le abonemos, a elaborar un peritaje muy objetivo. Tenemos que encontrar al perito ideal o solicitar el perito oficial según convenga. En un ejemplo, un perito, un trabajador juraba que nunca firmó. La empresa exhibió un finiquito, la grafoscopía no opinó, comparó trazos con indubitables y detectó inconsistencias. El documento dejó de ser prueba reina. Esto es por eso es muy importante la prueba pericial en materia laboral en los casos, vuelvo a insistir, que son necesarios. Es importante redactar el cuestionario. Tenemos todo el tiempo del mundo para poder redactar el cuestionario. Las preguntas deben ser técnicas, no jurídicas. Es decir, no podemos preguntar, ¿hubo despido injustificado? Eso lo va a decidir la autoridad. Sí podemos preguntar, con base en estos documentos y registros, que el perito determine. Con estos documentos, con estos hechos, que el perito analice, que cuantifique, que establezca si hay alguna alteración, que explique la metodología y los resultados. Tenemos que cuidar mucho el perfil de la persona perita. Una buena persona perita no solo sabe, explica, busca. Tenemos que conocer su experiencia comprobable, la metodología clara y reproducible que tiene, su capacidad de sostenerse en audiencia bajo preguntas, su independencia para que no parezca un dictamen por encargo. Y una vez que tengamos todos estos elementos, el siguiente paso es preparar el desahogo y la objeción desde el día uno, es decir, no esperarnos hasta el día del desahogo de la prueba pericial. No tenemos que esperar el dictamen para pensar. Desde el inicio tenemos que ir reflexionando. ¿Qué, qué le voy a preguntar para verificar su método? ¿Qué le voy a preguntar para detectar lagunas? ¿Cómo voy a evidenciar sesgos y saltos lógicos que muchas veces en los peritajes se presentan? Esto es un control de calidad del dictamen y es parte del derecho de defensa. Imaginemos que a una persona le depositan una cantidad de lo que debería ser su salario real y además no le pagan las horas extras. Las pruebas base, si contamos con ellas, sus estados de cuenta, sus recibos de nómina, los mensajes de horario, las listas de asistencia, pues hay que acercárselos al perito. Y la pregunta sería, con base en los recibos, depósitos y documentación disponible, determinen las diferencias entre salario pagado y el salario debido por periodo, cuantifique prestaciones vinculadas y explique la metodología utilizada. Si se fijan, no hay adjetivos, hay datos. Eso es lo que abre puertas en una audiencia y también en una conciliación. Ahora quiero decir algo estratégico.
La pericial no solo sirve para ganar un juicio, sirve para negociar con evidencia y para evitar acuerdos injustos. En conciliación, por ejemplo, una carpeta bien armada, con el punto controvertido claro, con un cuestionario bien diseñado y una cuantificación preliminar razonable, pues puede cambiar el tono completo de una mesa de negociación. Entonces, como podemos ver, es importante definir el punto controvertido, elegir el tipo de pericial correcto, preparar los objetos de estudio, no dejarle todo al perito, aportarle todos los elementos que tengamos, redactar un cuestionario con preguntas técnicas que puedan ir guiando al perito en cuanto a la valoración, definir el perfil de la persona perita. El plan del desahogo también es fundamental para no llegar el mero día a preparar a la audiencia y también preparar el tema de la objeción. En cuanto a la objeción, esto es bien importante que preparemos. En una objeción, pues tenemos que ver si hay falta de especialidad acreditada, ver los años de experiencia que tiene el perito o la perita, el método, si fue un método opaco y no reproducible, si sus fuentes son incompletas o sin trazabilidad, si sus conclusiones no tienen un soporte de datos. Esto es muy importante para poder objetar la prueba pericial. Cierro con un resumen. La pericial es el puente entre lo vivido y lo demostrable. Dos, se arma con método, hechos, problema, normas y principios. Tres, sin cuestionario técnico, la pericial se debilita. Cuatro, el dictamen se controla con preguntas y objeciones bien preparadas. Y cinco, la pericial también sirve para conciliar con dignidad. Ahora bien, les propongo tres acciones para que las lleven a la práctica. Redacten el punto controvertido en una línea. Hagan una lista de documentos y archivos, de elementos que tengan a la mano existentes para ofertar la prueba pericial. Esbocen 10 preguntas técnicas para el cuestionario. Definan el tipo de pericial exacto y el perfil de la persona perita. Organizando su carpeta de evidencia con el respaldo digital o físico, preparen el guión de preguntas para el desahogo y para, y para la objeción de la pericial. Hagan un simulacro de audiencia entre preguntas al perito, a la perita, las repreguntas. Construyan su biblioteca de cuestionarios, listas, verificación, formatos. Si ustedes saben que la prueba pericial va a ser clave en el juicio que se plantea, pues tenemos que fortalecer o debilitar la prueba pericial de la contraparte. En un mismo caso, redacten dos cuestionarios distintos. Por ejemplo, uno contable y uno informático. Comparen cómo cambia la estrategia probatoria. Escriban los riesgos de no usar la pericial cuando sea necesaria o qué medida tomar en caso de que exista un riesgo dentro del conflicto laboral. Piensen que la prueba pericial es como si fuera un mapa del conflicto. ¿Qué datos se pueden cartografiar? Los tiempos, los pagos, la accesibilidad digital, los daños a la salud, las rutas de trabajo. La justicia laboral no solamente se sostiene con leyes, se sostiene con pruebas. Defender el trabajo digno y la seguridad social es defender la vida cotidiana de las personas, las familias y la comunidad. Cuando trabajadoras y trabajadores se organizan, documentan y presentan evidencia técnica, fortalecen la igualdad sustantiva y abren camino a acuerdos y sentencias más justas. Lo que se registra en colectivo difícilmente se borra. Antes de terminar, quiero compartirles una página que se construyó para la charla del día de hoy. Estos son datos que creo que también es muy importante que vayamos teniendo a la mano. Como en el tema de la conciliación, pues es muy importante adelantar qué tipo de pericial podemos ofrecer
y que ponga en riesgo a la parte patronal en un conflicto en una siguiente etapa. Entonces, creo que la conciliación es fundamental. Veamos los expedientes que se conciliaron antes del juicio. Esta cultura de la conciliación es muy importante, pero si llegamos con todos los elementos como si estuviéramos ya preparando prácticamente el juicio, la conciliación se dispara a favor de las y los trabajadores. Les decía yo que también les quiero compartir una página que elaboramos sobre la prueba pericial. Si me permiten, ahorita nada más la abrimos y espero que pueda ser de utilidad para las peritas y los peritos que el día de hoy están presentes. Esta página, lo que buscamos es que a la clase trabajadora pues se le puedan brindar mayores elementos para comprender la importancia de la prueba pericial. Aquí, como pueden ustedes ver, aparece en la página la explicación de la prueba pericial, los distintos peritajes laborales, la importancia de saber cuándo se tiene que aplicar una pericial contable, financiera y de cuantificación laboral, cuando tenemos un laudo y tenemos que cuantificar distintas prestaciones que se hayan narrado en el laudo, la pericial en grafoscopía, en documentoscopía, la pericial informática, forense digital y en telecomunicaciones, la pericial en audio, voz y fonética forense, la pericial médica en medicina del trabajo y valoración del daño. Aquí es muy importante el hecho de que podamos encontrar un perito en medicina del trabajo. Esto que también se está presentando mucho en los centros de trabajo, el tema del hostigamiento laboral, la pericial en psicología, en psiquiatría del trabajo, para poder demostrar las violencias laborales en aquellos casos en donde pues, se tenga que presentar una causa de rescisión laboral por causa imputable a la parte patronal. También la pericial en seguridad e higiene. Hay muchas empresas que no cumplen con la norma en cuanto a seguridad e higiene, en cuanto a higiene industrial y ingeniería de riesgo. También es muy importante el hecho de poder llevar esto a prepararlo antes del juicio. Hay muchos problemas de salud por el tema de ergonomía y los tiempos y movimientos. Hay un trabajador que recientemente platiqué con él de una empresa muy fuerte refresquera que entra desde las 6 de la mañana, lo mandan a ruta, él tiene que cargar el camión, tiene que descargar el camión con la ruta que tiene establecida, tiene que ver lo del pago, regresa, tiene que llevar el dinero para el efecto de depositarlo en una caja fuerte que tiene la empresa. Y para no hacerles el cuento largo en este tema que recientemente platiqué con el trabajador, las jornadas laborales se van hasta las 10 de la noche, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque tienen que esperar a que una máquina les cuente todo el dinero que recabaron en el día. Y todo esto generó un estrés laboral muy grande al trabajador. Y para colmo, con la carga y la descarga, pues el compañero tuvo un problema de salud, se presenta ante el Seguro Social, le dejan de dar incapacidad, regresa con la empresa le dice que no es problema suyo y el trabajador en esa tensión pues decide dar por terminada la relación laboral. ¿Qué es lo que tenemos que ofrecer ahorita? Pues va a ser la pericial para que se vea los tiempos y los movimientos que este trabajador ha tenido por más de 9 meses en el centro de trabajo y cuáles fueron las consecuencias que el trabajador sufrió. También es muy interesante, por ejemplo, en el tema de la construcción. Aquí se podría ofrecer la pericial técnica por industria u oficio. Ahí podríamos explicar cuál es el tiempo laboral que lleva el albañil, el que está en la construcción, cuáles son sus actividades, etcétera. Bueno, aquí están los peritajes laborables que considero muy importante podamos tomar en cuenta para la preparación de un juicio. Otro de los puntos que pusimos fue el ofrecimiento de la prueba. Modelos de cuestionario,
los perfiles de las peritas y peritos. Aquí se van describiendo cuáles son los elementos muy importantes para el tema de la pericial, lo que señalaba en la charla, el tener el cuestionario bien clarito y cómo podríamos ir construyendo ese cuestionario para no estarnos tronando los dedos el día de la audiencia correspondiente. También en el desahogo de la prueba, cómo objetar, cómo ir diseñando una estrategia para la objeción de la prueba pericial. Hay también una serie de microhistorias en donde se puede uno tener la idea de dónde aplicar la pericial contable, dónde la de grafoscopía y documentoscopía, la pericial informática, el tema de la pericial en audio, voz y fonética forense, en pericial médica, medicina del trabajo. Ahí vamos poniendo algunos ejemplos para que nos puedan servir como de orientación. El tema de la pericial en psicología, el tema de la pericial en seguridad e higiene, el tema de la pericial en ergonomía. Creo que este tipo de ejercicios como colectivos del Colegio de la Barra de Peritos del Estado de Puebla, pues nos tienen que acercar a todas y todos los que participamos, pues todas las herramientas que existen en el mundo de de la prueba pericial laboral, pues para poder presentar pruebas importantes y vuelvo a insistir, que puedan sensibilizar a la parte patronal a entrar a una negociación cuando se tienen todos los elementos a la mano para poder demostrar que el despido o que el conflicto laboral se debe más que al trabajador o la trabajadora, a los mismos representantes de las empresas. Gracias. Pues sin duda un tema muy interesante, licenciado Abelardo. En este momento iniciamos una sesión de preguntas. Si alguno de los asistentes quiere preguntar, solamente conecte su audio, por favor. Pues ok, como lo mencionamos, un tema bastante claro. Y pues bueno, le agradecemos mucho su ponencia, licenciado Abelardo. Licenciada Y Cruz, tengo una pregunta. ah, Perdón, adelante. es para el maestro Abelardo. Mira, es común que la prueba pericial, la parte actora, pues no tiene mucha precisión y efectivamente confunde grafoscopía con documentoscopía. Y me tocó un caso en particular donde ofrecen grafoscopía, documentoscopía, pero no ofrecen, no hay preguntas en docu. Sin embargo, el solo hecho de que mencione documentoscopía, pues me lleva a mí a la idea de que hay un problema planteado en documentoscopía, que en este caso es la alteración ideológica, ¿no? Como lo menciona el maestro que menciona que aparece por ahí una renuncia, ¿no? Una renuncia. Y pues sabemos que cuál es el modus operandi, ¿no? De esa aparición. Entonces, en lo personal, yo considero que si el hecho de que no haya eh, cuestionario en documentoscopía, pero voy a entender de que se debe analizar el documento, ¿no? Si se está refiriendo ¿cómo se llama? A la renuncia voluntaria. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué puede pasar ahí? El perito puede eh, decantarse sobre la naturaleza de ese documento, la alteración ideológica, incluso la forma en que se pudo haber obtenido, o no debe de hacerlo. Es una pregunta muy concreta. Desde mi muy particular punto de vista, va a depender mucho desde el ofrecimiento de la prueba pericial, el cuestionario que se presenta, lo que señalaba yo en la charla. Si el cuestionario no lo preparamos previamente y lanzamos preguntas que pueden confundir al propio perito o a la propia autoridad en el desahogo de la prueba pericial, pues ya llevamos una prueba pericial débil.
Ahí tenemos que sentarnos con el trabajador y decir, bueno, tenemos que objetar la firma, ¿es tu firma, no es tu firma? Si es tu firma, ¿cómo la obtuvieron? Y entonces a partir de toda la historia que va a estar involucrado el documento, que va a ser materia de la objeción, pues a partir de ahí se tendría que ir planteando el tipo de prueba pericial idónea. El cuestionario es fundamental, las preguntas deben ser muy técnicas. Y también en el caso de las objeciones, pues tenemos que prepararnos porque a nuestro perito, si no le dimos un cuestionario bien elaborado y el perito trata de recomponer la prueba porque no está bien planteada, pues ahí vamos a abrir una puerta para que la contraparte pueda señalar una serie de objeciones en contra de la prueba pericial. Hay un criterio muy reciente con relación a las pruebas. Antes se tenía pensado que dos pruebas a favor eran más que suficientes para darle valor probatorio a la pericial correspondiente. Hoy ese criterio es rebasado. Hoy es criterio de la autoridad el valorar debidamente las pruebas, en el caso de la prueba pericial, la forma en que fue ofertada, la forma en que fue planteada, la forma en que fue objetada. Y aunque existan dos pruebas a favor y una en contra, la autoridad puede inclinarse a favor de la prueba pericial única. Hay una tesis de jurisprudencia que el año pasado salió. Entonces, ahí sí creo que los que defendemos a las y los trabajadores tenemos que estar conscientes de que si el juicio depende en mucho de una prueba pericial, tenemos que prepararla con mucha anticipación, platicar con los expertos en la materia antes de ofertarla para ir eh, pues definiendo qué tipo de cuestionario es el que más conviene para que la prueba pueda ser contundente y en el alegato, en el desahogo de la prueba pericial, pues pueda reforzarse nuestro alegato a favor del trabajador o de la trabajadora. Es cuanto. Por ahí el psicólogo Mario dice que si puede hacer una pregunta, adelante. Sí, hola, maestro Abelardo. Me da gusto verlo. Mire, primero, o sea, una pregunta para saber si todavía usted puede recibir gente allí en la 24 Sur, frente a Agua de Puebla, Sí, estamos yendo por ahí los martes y los jueves. los martes. Y la segunda es, estamos defendiendo allí en contra de un ecocidio y estamos elaborando un pequeño amparo, pero como usted sabe, no soy abogado, nada por el estilo, pero sí quisiéramos ver que nos eche la mano para que nos revise gratuitamente, como siempre lo hemos hecho, ese amparo para ver qué correcciones le podemos hacer. Pues si pudiera recibirnos algún día a partir de la próxima semana o en lo futuro. Sí, con todo gusto. El jueves, mañana jueves podemos platicar con todo gusto. Es que mañana tenemos gente que va a ir al bosque y van a hacer un recorrido. Está usted invitado a ir al bosque también. Allí tenemos un árbol que lleva su nombre, un árbol de usted. Y es para solamente ambientalistas a los que les damos esa facilidad de ponerle su nombre a un árbol. Pero mañana tenemos allí una actividad, un curso taller ambiental a las 2 de la tarde. No sé si se pudiera la próxima semana, el jueves, por ejemplo. Con gusto. Aquí es muy, muy importante el hecho de que contemos con biólogas, biólogos, ingenieros ambientales, gente especialista en ecología y con todo gusto ahí platicamos y encontramos la salida. Gracias, maestro. Que le vaya bien. Bien, yo quisiera plantear una segunda pregunta. En materia de las bodegas que estamos platicando de que el perito en grafoscopía y cromatoscopía
pueda, el solo hecho de que haya sido vencida la documentoscopía, pero no hay funcionario, en caso de que encontrar alguna evidencia y si la eh, tomara en cuenta en su dictamen, incurriría en alguna, ¿en qué tipo digamos, contradicción o más bien alguna conducta de índole administrativo o penal podría darse? No, porque el perito emite su dictamen de acuerdo a su leal saber y entender. Entonces, a partir de ahí y encuadrando el cuestionario que le oferten las partes, creo que tiene un criterio muy amplio para poder emitir alguna conclusión. Yo creo que no tendría ninguna responsabilidad si se va más allá, claro, respetando el cuestionario, da una opinión técnica relacionada con el tema, no incurriría en ninguna responsabilidad. Muchas gracias, maestro Abelardo. Para servirle. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Bueno, al parecer ya no hay. Ya les compartí la página en el chat. Todas las preguntas, esta página se está construyendo. Pues la pongo a disposición de esta barra de peritos del Estado de Puebla, pues para que aquellas y aquellos que tengan alguna especialidad, que tengan su trayectoria, pues puedan participar en esta página y los abogados que muchas veces sufrimos por encontrar algún perito, pues podamos a través de esta plataforma o si tienen ustedes alguna plataforma ya, alguna página oficial, pues poder facilitar a los abogados y abogadas litigantes el poder encontrar a los peritos idóneos para las pruebas en materia laboral. Le agradecemos mucho su ponencia, licenciado Abelardo Cuellar. Y bueno, le comentamos que más adelante le haremos llegar un reconocimiento por su excelente ponencia por parte de la Barra de Peritos del Estado de Puebla. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Y les pido que no se retiren, por favor. Vamos a continuar con nuestra segunda ponencia, titulada La interpretación legal de la prueba pericial en materia laboral. Nuestro ponente es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con otros estudios importantes de los que de manera personal nos ha pedido que no hagamos mención. Entonces, pues recibamos al licenciado José Samuel Porras Rugerio. Licenciado, buenas tardes, bienvenido. Gracias, abogada. Buenas tardes a usted y a todos los compañeros que hacen favor de seguir la transmisión. Buenas tardes. Pues pasando a nuestro tema, que tiene ese título tan largo que ha dado usted, trataremos aquí de examinar cómo el derecho se relaciona con el conocimiento experto, las debilidades y fortalezas que se advierten en esa relación y hacia dónde se debería encaminar esa relación en estos tiempos tan difíciles que atraviesan las sociedades actuales, con énfasis en la nuestra. Vivimos una época de grandes avances en la ciencia y la tecnología en todos los ámbitos. La impartición de justicia no podía ser la excepción. La prueba pericial ha incrementado su presencia en los procesos judiciales. Encontramos una inmensa variedad de objetos y materias susceptibles de ser examinadas por la pericia. Son áreas novedosas que por regla general pueden resultar menos conocidas para juristas y jueces. Un caso aún muy poco explorado y que representa un mundo de oportunidad profesional para los peritos es el tema de la inteligencia artificial y todo lo que se oye y se medio alcanza a ver que se puede hacer con ella. Conocería
al punto de saber cuándo lo que vemos y oímos es real o producto de la inteligencia artificial. Creo será el objeto central de la prueba pericial del futuro cercano. Tampoco hay que perder de vista el mal uso, hasta criminal, que se hace con el conocimiento de los avances científicos en perjuicio de la población. El mundo del trabajo ha experimentado los avances de la ciencia y la tecnología encaminados a robotizar la producción de bienes y servicios y fomentar el teletrabajo, cuyos resultados sociales más visibles son prescindir de buena parte de la fuerza de trabajo, incrementar las tasas de explotación laboral, precarizar las relaciones laborales y hacer transitar a la informalidad a amplios sectores sociales, con todo lo que eso implica para el desarrollo armónico de una sociedad. En materia del trabajo, la prueba pericial, en gran medida, mucho tiempo reducido al ámbito de la documentoscopía, parece transitar con dificultades para el esclarecimiento de puntos que en mínima medida se relacionan con el mundo del trabajo y tienen que ver más con cómo el sector empresarial asume el cumplimiento de sus responsabilidades laborales contraídas con sus trabajadores. Resulta evidente que las conclusiones a las que llegan los peritos como expertos en la ciencia, técnica o arte requerida para dilucidar el punto litigioso central en un juicio, influyen en la toma de la decisión judicial que lo resuelve. Vamos a dividir nuestro tema de interpretación legal de la prueba pericial en materia laboral en 4 segmentos: la regulación, el interés de las partes, el desahogo y la apreciación de la prueba, la apreciación judicial de la prueba. La regulación. Si nos puede usted hacer favor, abogada de Escantema. Gracias. Nos la va deslizando poco a poquito para que medio la puedan leer los compañeros asistentes. La regulación de la prueba en estos tiempos aún pueden encontrarse en trámite asuntos laborales que se rigen por las normas de la Ley Federal del Trabajo de 1980, de 2012 y 2019. Si hacemos un recorrido por el estudio comparado de la regulación de la prueba pericial en esas 3 fases temporales de la legislación laboral, se aprecian pocos cambios, que son realmente adaptaciones de la ley a nuevas circunstancias de la vida jurídica, partiendo de la base, como dice el artículo 821, de que la prueba pericial siempre versa sobre cuestiones del saber humano ajenas al derecho. Los cambios más significativos en la regulación legal de la pericial, a mi juicio, son los siguientes. La vamos subiendo, por favor, poco a poco, Crucita. Eso es. Ahí está bien, muchas gracias. Si ustedes hacen una comparación entre la regulación de la prueba pericial en estas 3 legislaciones que todavía, aunque sea poco, nos alcanza a tocar de la legislación de 1980, la de 2012 y la de 2019, los cambios, pocos, pero más significativos, son los siguientes. Aparecen nuevos medios de prueba que la ley agrupa bajo denominación de los elementos aportados por los avances de la ciencia, que pueden ustedes checar en el artículo 776, fracción octava
que no aparecían en la legislación de 1980 y que aparecen en la de 2012 y se mantienen en la de 2019. El segundo cambio es la ampliación de los campos susceptibles de análisis pericial. En la legislación de 1980 y en la de 2012 se hablaba nada más de la ciencia, técnica o arte. Ya la de 2019 habla de ciencia, arte, profesión, técnica, oficio o industria de que se trate, que son las áreas en donde el legislador considera que puede requerirse de la visión experta. Hay un cambio que es fundamental porque ya tanto la legislación, desde la legislación de 2012, la omisión de exhibir el cuestionario que requiere la ley para ofrecer la prueba ocasiona que la Junta no admita la prueba. Eso es un dato importante. Como número 4, pasamos del esquema de los peritos de parte, que tenía las legislaciones anteriores, a la designación de peritos oficiales. Las partes ahora llevan asesores para que les auxilien en estas cuestiones técnicas. El cambio número 5 es la inclusión en la ley, desde la reforma del 2012, de un precepto que dice: cuando el dictamen rendido por un perito sea notoriamente falso, tendencioso o inexacto, la Junta dará vista al Ministerio Público para que determine si existe la comisión de un delito. Y la modificación sexta es el cambio en la forma del desahogo de la prueba. Todavía en las legislaciones de 80 y 2012, cada perito rendía su dictamen y frente a la existencia de discordancia entre los dictámenes, se acudía al tercero en discordia. Ahora el método es diferente. Las partes y el juez, ya hablamos de la legislación de 2019, las partes y el juez podrán hacer a los peritos las preguntas que juzguen convenientes, así como formular las observaciones sobre las deficiencias o inconsistencias que a su juicio tenga el dictamen, o bien los aspectos que sustenten su idoneidad. Sobre el interés de las partes. La inclusión en la ley, desde la reforma de 2012, del precepto que dice: cuando el dictamen rendido por un perito sea notoriamente falso, tendencioso o inexacto, la Junta dará vista al Ministerio Público para que determine si existe la comisión de un delito. Esta reforma está ligada con lo que en esta charla identificamos como el interés de las partes. Obedeció esencialmente a dos circunstancias fácticas y a una judicial. Las fácticas fueron, una, la proliferación que se hizo inveterata consuetudo entre el empresariado de obtener mediante los más variados mecanismos la renuncia voluntaria de los trabajadores al empleo. Dos, el Consejo Profesional de los Abogados para obtener esas renuncias por escrito, para ofrecerlas en juicio laboral como forma de evasión patronal de responsabilidades contraídas con los trabajadores por los servicios recibidos. Y tres, la validación que las juntas y los tribunales de la Federación hicieron de esos documentos obtenidos de manera fraudulenta para tener por acreditar la renuncia voluntaria del trabajador a su empleo. Era un contraste
brutal tener una legislación laboral sustentada en los principios de irrenunciabilidad de derechos y de la buena fe en las relaciones laborales, y un aparato burocrático judicial que admitió sin más ni más la viciada renuncia al principal derecho, que era el derecho al trabajo. Se convirtió en una mina de oro, a pesar de que significaba afectar económicamente a los trabajadores y beneficiar en ese mismo renglón a los sectores patronales. Y todo mundo quiso ser perito en, decíamos antes, en caligrafía, grafoscopía y grafometría. Decíamos antes de que nos enteráramos de que la documentoscopía era la disciplina científica. Como interés de las partes, por obvias razones económicas, predominaba el de la parte patronal que tenía el documento de renuncia. Cuando los trabajadores reclamaban el despido del trabajo, la defensa simple era argumentar la inexistencia del despido y sostener que el reclamante había renunciado al trabajo. Al exhibir el documento de renuncia, el punto central del litigio era la determinación pericial sobre la autenticidad de la firma del trabajador. Hoy, los criterios sobre la renuncia han evolucionado un poco. Se examinan otras aristas en los conflictos para determinar no solo la autenticidad de la firma, sino los mecanismos utilizados para obtenerla. Un escrito de renuncia, al igual que la riqueza económica, no se cuestiona que se tengan, sino lo cuestionable son los métodos a los que se recurre para obtenerlas. Antes, como lo he contado, teniendo una renuncia hasta en formatos preestablecidos, los asuntos se perdían para los trabajadores. En esos tiempos era extremadamente difícil encontrar en los conflictos laborales litigios que versaran sobre otras materias del saber científico o empírico. En esa fiebre por hacerse peritos en el examen de firmas en los documentos, el resultado fue ese, el que describe la norma. Muchos dictámenes presuntamente periciales podían ser notoriamente falsos, tendenciosos o inexactos, por regla general en perjuicio de los trabajadores. El tema se volvió tan bochornoso al punto que la reforma de 2012 incluyó esta disposición en el artículo 826 bis. Ahí la pueden ubicar. Aquí la tienen en pantalla. Era intentar poner un pequeño freno a la falta de profesionalismo de uno que otro perito. Pasamos al tercer punto, el del desahogo de la prueba. La forma de desahogo de la prueba ha registrado cambios para hacerla más abierta y práctica en el procedimiento. En las legislaciones de 1980 a 2012, el perito de cada parte rendía su dictamen sobre el punto pericial objeto de disputa y, ante la discordancia de los dictámenes, se acudía al perito tercero en discordia para que resolviera el conflicto de los dictámenes de parte. Ahora el método en la legislación de 2019 dice, que es uno de los cambios que ya señalé, las partes y el juez podrán hacer a los peritos las preguntas que juzguen convenientes, así como formular las observaciones sobre las deficiencias o inconsistencias que a su juicio contenga el dictamen, o bien los aspectos que sustenten su idoneidad. Este obviamente que es un trabajo que van a realizar los asesores de las partes, que son los que
por sus conocimientos, pueden ayudar a formular las observaciones sobre deficiencias o inconsistencias que presenten los dictámenes de la contraria. En ese sentido, ya lo reseñaba el licenciado Cuellar, pues hay que hacer una buena preparación para presentarse al desahogo de la prueba pericial, bien estudiados los dictámenes y bien entendidos, repasando punto por punto el dictamen que se va a cuestionar para encontrarle esas omisiones de datos, las fallas de análisis en ellos, sus inconsistencias como incoherencias o contradicciones en la argumentación que hacen insostenibles las conclusiones. También, desde luego, se puede resaltar la idoneidad del dictamen conforme al área de conocimiento que se trate, es decir, se puede también decir, no, es que este dictamen pericial está, pero al puro punto porque tiene esto, esto, esto y lo demás. Se puede, como parte de la audiencia, pues hasta chulear el dictamen de que se trate. Aquí es importante tener siempre presente que el tesoro del perito radica en dos hechos esenciales: el dominio de su tema, infaltable, y el otro también debiera ser infaltable, el de su honestidad intelectual. Esos dos hechos son garantías de su trabajo y cimiento imprescindible en la construcción de una reputación profesional honorable. Dicen que destruir cualquier nación no requiere el uso de bombas atómicas o el uso de misiles de largo alcance. Solo se requiere de un bajo nivel educativo, ignorancia de su historia y que sus estudiantes hagan trampas en los exámenes y ante cualquier barrera que encuentren en la vida. Los pacientes mueren a manos de esos médicos. Los edificios se derrumban a mano de esos ingenieros. El dinero se pierde a mano de esos economistas y contadores. La humanidad muere a mano de esos eruditos religiosos. La justicia se pierde a mano de esos jueces y podríamos aquí agregar: el conocimiento experto se pierde a manos de esos peritos. Así es que esas herramientas en cualquier desahogo de la prueba pericial, pues será pan comido. El tema de la apreciación judicial tiene más complicaciones, aunque no son ni para el perito ni para las partes. Es cuál es el juicio que se forma quien debe resolver el conflicto, tratándose de que él sabe de derecho, pero desconoce la materia técnica sobre la que versa la prueba pericial. Llegado el momento de dictar el laudo o sentencia, en asuntos en los que una de las pruebas aportadas al juicio sea la pericial, es importante considerar que esta prueba hace converger dos planos de análisis: el del derecho y el de las distintas áreas del conocimiento científico. Obliga a que las personas juzgadoras deban tomar decisiones cuya base está más allá de las normas o incluso de la jurisprudencia. Interrelacionar diversas ramas de la ciencia con sus distintos niveles de complejidad y características diversas hace que tomar una decisión judicial resulte compleja, a pesar
de que la Ley Federal del Trabajo haya incorporado ya nuevos vocablos y locuciones eh, que pueden encontrar en el artículo 836, apartado E, con definición de lo que debe entenderse por ellos. Ya encontramos ahí autoridad certificadora, clave de acceso, digital, contraseña, clave privada, clave pública, destinatario, documento digital, emisor, firma electrónica avanzada, firmante, medios de comunicación electrónica, medios electrónicos, mensaje de datos, número de identificación personal, etcétera. Todo esto ya aparece como parte de la regulación legal. En materia de apreciación de la prueba pericial, para efectos de juzgar, la legislación no ha variado prácticamente. La reforma del 2012 introdujo una redacción en la que establece la obligación de las juntas en esa reforma de 2012 y de los tribunales en la legislación de 2019, que dice que tienen la obligación de estudiar pormenorizadamente las pruebas rendidas. Es decir, es una obligación genérica, todas, y la pericial, entre ellas simplemente que valorar las demás pruebas es distinto de la pericial por el contenido de la prueba pericial. La reforma de 2019 establece la misma redacción. Si ustedes comparan el artículo 841 en la legislación de 2012 y ese mismo artículo en la legislación de 2019, pues verán que la única palabra que cambia es que la de 2012 se refiere a las juntas de conciliación y arbitraje y la de 2019 se refiere a los tribunales. Juntas y tribunales están obligados a estudiar pormenorizadamente las pruebas rendidas. Y la parte final dice, expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyan. Y es en esta parte de la motivación, básicamente, en donde en los laudos o en las sentencias aparece la apreciación que la Junta o el juez hacen de la prueba pericial. La Ley Federal del Trabajo, por lo menos desde 1980 a la fecha, nunca ha establecido reglas o fórmulas para estimar o apreciar las pruebas. El estudio pormenorizado de las pruebas rendidas obliga a hacer a la Junta y al juez el análisis exhaustivo de todas las pruebas, al punto de revisar hasta las minucias, que esos son los pormenores. Y la valoración implica que la Junta o el juez efectúen el contraste sobre los hechos que cada una de las pruebas que obran en autos prueban examinadas como una totalidad. Ahora bien, cuando en esa totalidad de pruebas aparece la pericial, el problema para el juzgador es que tiene que abordar un área de conocimiento que le es ajena y donde debe expresar esa combinación entre el derecho y la materia especializada de la pericial es precisamente en la parte considerativa de la resolución. Está obligado a expresar por exigencia constitucional los motivos, y aquí sí los jueces y juntas tienen que, no pueden prescindir del auxilio de los peritos
incluso para la redacción adecuada, no solo para el razonamiento, sino para la redacción adecuada, porque igual el razonamiento es adecuado, pero la redacción se presta a interpretación y bueno, pues ya saben cómo son los abogados. Así que jueces y juntas, al resolver, tienen que valorar el resultado de la prueba pericial para establecer si ella es la que determina o no el sentido de su decisión jurisdiccional. Pues con eso les agradezco mucho el tiempo de su atención que me han regalado. Gracias por escucharme. En este momento entramos a alguna sesión de preguntas. Si alguien quiere preguntar, solamente active su audio, por favor. Bueno, Cruz, quiero tomar la palabra. No para preguntar, yo creo que fue bastante claro. Solamente quiero agradecer al maestro José Samuel y a Abelardo por sus atinadas y objetivas opiniones, que pues como somos del mismo criterio de que pues debemos de reunirnos los que tenemos amor a estas ciencias, los que tenemos alguna inclinación en particular por participar en las litis laborales, pues porque somos parte de una sociedad dinámica, cada vez más competitiva, cada vez más compleja. Yo creo que sí vale la pena y les agradezco de antemano la atención que nos hayan brindado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, al parecer no tenemos preguntas. Lo explico clarísimamente. Eso es perfecto. Perfecto, maestro. Y bueno, le agradecemos al licenciado José Samuel Porras Rugerio, a quien haremos llegar un reconocimiento por su excelente ponencia por parte de la Barra de Peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil. De igual manera, la Barra de Peritos les agradece su asistencia y los esperamos el día de mañana a las 17 horas para continuar con nuestra semana de conferencias con el tema Las comisiones del arbitraje médico y la responsabilidad médica, a cargo del ponente doctor Jorge Alvarado Ochoa. También tendremos una segunda ponencia que estará a cargo del maestro Ezequiel Ángel Arroyo con el tema requisitos del dictamen en psicología y su valoración probatoria. Les deseo una excelente tarde y muchas gracias por su asistencia. Hasta luego, gusto saludarles. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias.